pues hacer tu voluntad en todo momento. Por favor, Padre, te pedimos, Señor, en esta hora todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ciertamente cuando miramos o escuchamos a un predicador que va a decir vamos a leer o a estudiar, digamos, por ejemplo, versículos 1 al 60, digamos, algunos se van a escandalizar. Pero como dije, no voy a tocar cada versículo, sino solamente algunos, para que podamos entender lo que Esteban va a estar aquí hablando a los hombres del concilio. Estamos ahí en Hechos capítulo 7, comenzando con el versículo 1. Dice lo siguiente. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? El sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿es cierto que has hablado blasfemias contra Moisés y Dios, y que ese tal Jesús va a destruir el templo y cambiaría las costumbres de Moisés? ¿Recuerdan lo que predicamos el domingo pasado? Hubieron personas o testigos falsos que los hombres religiosos habían quizás, ¿cómo se dirá esa palabra? Contratado para que ellos dijeran que Esteban había hablado blasfemias contra Moisés y Dios y la ley, y que él había dicho que Jesús iba a destruir el templo y las costumbres de Moisés. Eso es lo que él está preguntándole a Esteban. Pero noten que Esteban no perdió el tiempo respondiendo a la pregunta del sumo sacerdote. Versículo 2 al 4 dice, y él le dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y él ahora se refiere que ellos ahora habitan en donde, en Jerusalén. Mis amados, Ur de los Caldeos estaba a 1100 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. En primer lugar, mis hermanos, vamos a aprender algo acerca de la gloria de Dios. Dice allí Esteban que la gloria de Dios estuvo con Abraham en Mesopotamia y después en Jerusalén. Pero después en los días de José, Dios estuvo con él en Egipto. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ahí vemos que primeramente Dios le hizo un llamado a Abraham, que se fuera de su tierra y de su parentela y que se fuera a la tierra que Dios mismo le iba a mostrar. Y Dios estaba ahí, la gloria de Dios estaba ahí. Y ahora vemos que dice Esteban, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. ¿Recuerdan que los hermanos de José vendieron a su hermano José? Pero dice que Dios estaba con él en todo tiempo. Pero después la gloria de Dios estuvo también con Moisés. No en Jerusalén ni en el templo, sino en una zarza ardiendo en el monte Sinaí. Versículos 33 y 38. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ahora versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Así que, hermanos, la gloria de Dios estuvo en Mesopotamia, primeramente, en Egipto, con José,
Y en el desierto, ¿con quién? Con Moisés. La gloriosa presencia, mis hermanos, de Dios no estaba limitada a un territorio geográfico ni a un edificio. Ahí vemos que Dios manifestó su gloria, primeramente hablando con Abraham. Y después que José fue vendido por sus hermanos, dice que Dios estuvo con él. Y después Dios mismo se le aparece a Moisés en el desierto, que le habla o se demuestra como una zarza ardiendo, que no se consumía, porque Dios mismo era la zarza y el fuego. Una zarza ciertamente literal, una planta, una hierba, cuando se empieza a arder, pues se va a consumir, pero esa zarza no se consumía. Eso mostraba ahí la gloria de Dios. Así que, como dije, la gloriosa presencia de Dios no estaba limitada a un territorio geográfico ni a un edificio. Aquí es lo que vemos, aprendemos algo acerca de la gloria de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que a lo largo de la historia de los judíos, ellos habían rechazado consistentemente a todos los mensajeros que Dios les había enviado. En el versículo 9 vimos que los patriarcas rechazaron a quién, a José, a pesar de que Dios estaba con él. En otras palabras, a quienes ellos habían rechazado siempre fue a quién, a un hombre de Dios. Y lo mismo hicieron con Moisés. Vamos a los versículos 35 al 39. Ahí de Hechos 7, versículos 35 al 39. A este Moisés a quien habían rechazado. ¿Quién había rechazado a Moisés? El pueblo de Israel. Diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Bien sabemos, mis hermanos, que Dios escogió a Moisés para que él fuera el libertador de su pueblo que estaba en la esclavitud en Egipto. Y este libertador apuntaba ¿a quién? A Cristo. A Cristo, aquel que nos iba a libertar a nosotros de la esclavitud, del pecado. A ese Moisés el pueblo había rechazado y preguntan, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez? Dios mismo. Versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. A pesar de que Moisés había hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, aún era rechazado. Y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros hermanos, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿A quién se estaba refiriendo aquí Moisés? A Jesús. Estaba diciendo, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, dice, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Y sigue diciendo ahí el 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? A Egipto. Ellos deseaban regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque ahí ellos comían frutas, buenos alimentos, y en el corazón de ellos estaba el volver a la esclavitud, pero estar cómodos, tener alimentos, y ellos ya no se conformaban con el maná que Dios les mandaba del cielo. Y dice ahí, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo aquí, mis hermanos? Los patriarcas rechazaron a José
el pueblo rechazó a Moisés. Y vimos que en el libro de los Hechos, los hombres, líderes religiosos de Jerusalén rechazaron a Pedro y a Juan. Y ahora todos ellos, el sumo sacerdote, los del concilio, estaban rechazando ¿a quién? A Esteban. Hombres enviados, elegidos por Dios para gobernar, para predicarles del evangelio. Una y otra vez esos hombres rechazaban a los hombres que Dios les había enviado. Por eso es que Esteban le dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, nuestros antepasados, nuestros ancestros, y ellos le desecharon. Al igual que ellos hicieron con Moisés, con José, con Pedro, con Juan, con los apóstoles. Mis hermanos, en una ocasión Cristo les dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahí vemos que el mismo Cristo reprende a los líderes religiosos y él le dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ellos detestaban a los hombres que Dios levantaba para que ellos les anunciaran un arrepentimiento, para que les predicaran acerca del Mesías, una y otra vez. En tercer lugar, el texto también nos va a mostrar que ninguna edificación humana, por ejemplo, este edificio donde estamos nosotros, puede contener la presencia del Dios omnipresente. Mis hermanos, el tabernáculo como el templo fueron una bendición temporal para el pueblo de Israel. Allí era donde los sumos sacerdotes pues ministraban en el templo, los levitas se encargaban de la alabanza. Y por eso es que hoy en día escuchamos a veces a pastores o a predicadores que son invitados a unas iglesias y les dicen, pasen los levitas al ministerio de alabanza para que ministren alabanza. Mis hermanos, ¿acaso somos judíos? No. No debemos de llamar levitas a los ministros o a los que dirigen alabanza en una congregación, porque no son judíos. Vamos al versículo 44, ahí de Hechos 7. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿En dónde tuvieron sus padres el testimonio de Dios? En el desierto. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto. En otra traducción se puede decir el tabernáculo de la cita, o sea, el lugar donde el pueblo hacía una cita con Dios. Era la presencia movible de Dios, el pueblo se movía y Dios se movía con ellos, el tabernáculo. Era una bendición temporal, no era permanente. Mis hermanos, el tabernáculo estaba representando algo más glorioso. ¿Y qué era eso más glorioso que el tabernáculo? Vamos a Hebreos 8. ¿Se prendió, hermano? Sí. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2. Échale líquido y préndale rápido, porque Hebreos 8, 1 al 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote, mis hermanos? Cristo. Cristo es el sumo sacerdote.
Él sobrepasa a los sumos sacerdotes de ese entonces. Porque esos sumos sacerdotes que Israel tenía, ellos seguían pecando, eran hombres imperfectos y ellos mismos tenían que presentar sacrificios por los pecados del pueblo y los pecados de ellos mismos. Pero Cristo era sin pecado. Cristo era sin mancha. Cristo era sin engaño. Dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí vemos que está hablando acerca de un verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que eso significa es que el sacerdocio de Cristo en los cielos sobrepasa el típico tabernáculo, templo o un templo en el que servían los sacerdotes levíticos. El verdadero tabernáculo en el cielo no fue construido por ningún hombre, sino por la mano de Dios mismo. Mis hermanos, ningún hombre puede construir el verdadero santuario donde mora la presencia de Dios. Y tanto el tabernáculo como el templo fueron construidos ¿por quiénes? Fueron construidos por hombres. Sí, ordenado por Dios, pero su presencia no estaba confinada o atrapada en un sitio permanentemente. Regresemos a Hechos. Hechos 7, versículos 46 al 50. Hechos 7, versículos 46 al 50. Dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó ¿qué? Casa. Y dice el versículo 48, si bien el Altísimo, que se refiere aquí a Dios, el Todopoderoso, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Miren el contexto, porque es que Esteban está diciendo esto. Porque él está hablando con los hombres religiosos y él les tiene que decir a ellos que Dios no habita en templos hechos por una mano humana. Como dice el profeta Isaías, versículo 49. El cielo es mi trono, es lo que dice Dios, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dice Dios. Isaías en su tiempo les deja saber también a los judíos, a quienes él les iba a profetizar, que Dios no habitaba en templos hechos de mano. Y Dios dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dios ciertamente ha creado los árboles para que de ahí se haga la madera para que el hombre pueda construir edificios, casas, templos. Dios ha creado también todo, mis amados, para que el hombre pueda hacer el metal, el hierro, para que el hombre pueda construir. Dios ha hecho todo esto con sus propias manos. El Dios de gloria es tan grande que ningún templo lo puede contener. Pues Él creó todas las cosas, es lo que Él dice. Mis hermanos, aquí Esteban nos está demostrando el poder del Espíritu y su sabiduría. Él recita toda esa historia para hacerles ver a los del concilio que lo mismo que Aarón, el sumo sacerdote, hizo en el desierto, lo estaban haciendo ellos con el templo físico en Jerusalén, adorándolo igual que el pueblo lo hizo
con el becerro de oro. Versículos 40 y 41, ahí de Hechos 7. Hechos 7, versículos 40 al 41. Dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. ¿Por qué es que ellos le pidieron a Aarón que les hiciera dioses que vaya delante de ellos? Porque Moisés, ¿dónde estuvo? Moisés estuvo en el monte Sinaí. ¿Por cuántos días y cuántas noches? 40. Hablando con Dios. Dios dándole la ley en las dos tablas. Y ellos aquí, miren, se atrevieron a pedirle a Aarón, a este hombre que era un sacerdote, que les hiciera dioses que pudieran ir delante de ellos, porque a este Moisés, dice, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, no sabemos qué le pasó, se fue perdido. Así que ellos quizás en su desesperación se olvidaron del Dios de Israel y le piden a Aarón que les haga dioses que vayan delante de ellos, que los guíe a ellos en el desierto. Versículo 41. Entonces hicieron un becerro y le ofrecieron al ídolo, dice ahí. Aquí vemos que Aarón, pues él hizo caso al pueblo. Él fue cómplice del pecado de ellos. Hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. ¿Cuál fue el pecado que el pueblo de Dios siempre hizo contra Dios? La idolatría. Aquí vemos que le ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron ellos. Ellos se regocijaron en lo que ellos habían hecho, un becerro. Y ellos llegan al punto que ellos le ofrecen sacrificio a este ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron ellos. Es como diciendo, miren lo que hemos hecho. Aarón, gracias. Aarón fue cómplice de su pecado, siendo el sacerdote del pueblo. Mis hermanos, los profetas eran imperfectos, seguían pecando. Los reyes, los jueces, los sacerdotes, los levitas, los hijos de Elí, es lo que ellos eran. Levitas, y Dios los mató. Por esa razón es que siempre, mis amados, debemos de saber y aprender que ni aun el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, podía cumplir la ley. Ni aun ellos, ni aun los levitas, los profetas, los reyes, los jueces, los sacerdotes, eran imperfectos y nosotros necesitábamos de alguien perfecto que pudiese morir por pecadores en la cruz del Calvario. El justo, Cristo. Él tenía que venir a cumplir la ley, mis amados. El sacrificio tenía que ser perfecto, sin defecto. Y ese sacrificio tenía que satisfacer la ira de Dios. Los demás sacrificios no podían satisfacer la ira de Dios. Solamente calmaba la ira de Dios temporalmente. La de Cristo fue perfecta. Su sacrificio fue perfecto. Ahí vemos, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Esteban les dice palabras tan simples como estas. Ustedes hicieron en el desierto un ídolo y ahora hicieron del templo un ídolo hechos por manos humanas. Jesús dijo en Mateo 12, versículo 6,
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Cuando Cristo se presenta como el Hijo de Dios, Él les dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mis hermanos, jóvenes, niños, Cristo es mucho mayor que un edificio de reunión. Cristo es mucho mayor que este garaje donde estamos reunidos. Cristo es mucho mayor que una basílica. Cristo es mucho mayor que el Vaticano en Roma. Cristo es mucho mayor que una religión, que una denominación, que una tradición. Cristo es mucho más que un curso de membresía de un colegio. Cristo es mucho más que todo. Y esos hombres religiosos, los del concilio, estaban dando adoración y más reverencia al templo que al Creador, o a lo que el templo apuntaba. Mis hermanos, mucha gente entra a los lugares de reunión los domingos y ahí frenan sus lenguas para no hablar palabras obscenas, ofensivas. Entran a estos lugares de reunión los domingos para no actuar pecaminosamente, y ahí es donde se comportan como cristianos, como personas piadosas, pensando que solo ahí habita la presencia de Dios o ahí solamente está Dios. Pero se equivocan porque nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Hay personas religiosas que así piensan. Entran a un lugar de reunión cada domingo pensando que ahí es donde deben demostrar y actuar como cristianos. Mis amados, debe de ser en todo momento, en todo lugar. Así actuaban estos hombres religiosos. Presentaban sus sacrificios, ministraban en el templo, pero menospreciaban a los pecadores, a los publicanos, a los samaritanos, y se creían justos. Es lo que Esteban les está mostrando a ellos. Ustedes hicieron en el desierto un ídolo y ahora hicieron del templo un ídolo, porque este templo fue hecho por manos humanas. Mis hermanos, Dios les había dado el templo como una sombra de algo infinitamente mayor, la presencia misma de Dios en la persona de su Hijo amado, de Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo que fue hecho carne, ¿a quién se refiere? A Jesús. Lo que estos hombres habían hecho era que habían adorado, habían idolatrado el templo y habían rechazado a quien el templo representaba. Ellos le rendían, como dije, una adoración y quizás más reverencia religiosa al templo y no al Dios creador, porque ellos no habían obedecido a sus mandamientos. Creían en Dios, conocían la ley, pero ellos eran incapaces de obedecer a sus mandamientos. Mateo 15, versículo 8 a 9. Mateo 15, versículos 8 a 9. ¿No prendió la leña, hermano? Dice lo siguiente, dice, este pueblo de labios me honra. Ese pueblo, sí, decían, creemos en Dios, oramos a Dios, ayunamos, diezmamos, hacemos
parcialmente lo que la ley dice. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, es lo que dice Jesucristo. Dicen conocer a Dios, mas su corazón está lejos de mí. Es lo que profetizó y dijo Isaías. Y Cristo bien les dice esto también a quienes, a los escribas y fariseos, utilizando lo mismo que el profeta Isaías había dicho. Versículo 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Vean cómo se dirige Cristo a estos hombres hipócritas. No les dijo reverentes, hombres amados por el pueblo. Dijo hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, no cualquier doctrina, como doctrinas de Dios, mandamientos de hombres. Ellos estaban honrando en vano a Dios y a su ley. Ellos estaban enseñando como una doctrina de Dios los mandamientos de hombres. Mis hermanos, los judíos, siendo el pueblo de Dios, debían andar como el pueblo de Dios entre las naciones paganas. Dios les había dado mandamientos, estatutos, sus leyes. Ellos tenían que caminar, hablar, actuar como el pueblo de Dios. Y si no lo hacían, eso era tomar el nombre de Dios en vano. Eso era una deshonra, eso era pecado. Eso es lo que significa el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios, el nombre de tu Dios en vano. A eso se refería la ley, ese mandamiento. Su actuar, su caminar, su hablar, su pensar, su adorar, era honrar a Dios. Mis hermanos, hemos sido mal instruidos y nos han dicho que cuando nosotros digamos, oh Dios mío, o oh my God en inglés, eso es pecado. Pero no se refiere a eso. El pecado es que nosotros digamos que somos cristianos, pero no actuamos como cristianos ante los incrédulos. Eso es lo que dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Muchos dicen, no puede decir, oh my God, oh Dios mío. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente significa? Si profesamos de labios que somos cristianos, debemos actuar como cristianos. Mostrarle a los de afuera que ciertamente Dios ha hecho algo poderoso en nuestras vidas, que Dios nos ha transformado, nos ha cambiado. A eso se refiere. Y Cristo ahí bien les dice a ellos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque no hacen lo que yo les digo. No enseñan lo que yo les he dejado que enseñen. Están añadiendo a mis mandamientos. Mandamientos de hombres, como si fueran doctrinas o mandamientos dadas por Dios. Ellos ciertamente se habían desviado, habían torcido la ley, las escrituras. Y mis hermanos, cuando hacemos esto como predicadores, como cuando salimos a evangelizar, si torcemos las escrituras, estamos deshonrando a Dios. Y en vano lo estamos honrando. ¿Cuántos predicadores no hacen esto? Muchos. Los falsos profetas, los falsos apóstoles, los predicadores del evangelio de la prosperidad, están
honrando en vano a Dios. Eso es un grave pecado. Ahora Esteban va a hacer algo impresionante y chocante ante estos hombres religiosos, los del concilio. Él va a convertirlos a ellos en los acusadores, en los acusados. Ellos ciertamente estaban acusando a Esteban de alguien que había hablado blasfemias, que había hablado en contra de Dios. ¿Recuerdan cómo era la cara de Esteban cuando fue llevado ante el concilio? Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora vamos a Hechos 7, versículos 51 al 53. Miren las palabras que ahora usa Esteban. Duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Él está diciendo que ellos son duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos. Hermanos, el profeta Isaías también utilizó esas mismas palabras en Isaías 63:10. Yo lo voy a leer, no vayan ahí. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo Dios, y él mismo peleó contra ellos. Una y otra vez el pueblo de Dios se rebelaba en contra de Dios. Y el profeta dice que hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos. Dios se volvió enemigo de quién? De su mismo pueblo. Y él mismo peleó contra ellos. Una y otra vez Dios enviaba a naciones paganas para que oprimieran al pueblo, a su pueblo, por causa de su pecado, de su rebeldía, de su idolatría. Y aquí vemos que Esteban, aquí en Hechos 7, les dice: duros de servir e circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros hacen lo mismo. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Una pregunta retórica que no necesita respuesta. Él está diciendo: ciertamente vuestros padres, a todos los profetas los persiguieron porque odiaban los mensajes que ellos traían, que Dios les daba a ellos, que hablaran a su pueblo. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de quién? Del justo, de Cristo, de Jesús, del Salvador del mundo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Se imaginan a Esteban con un rostro como el de un ángel hablando esas palabras? Yo me imagino que él todavía está hablando con humildad, con amor, siendo paciente, amando a sus acusadores, al igual que Cristo. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Los profetas habían anunciado la venida del justo, de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Él aquí los culpa de la muerte de Cristo. Igual que Pedro. Pedro, ¿qué les dijo cuando él comenzó su discurso? Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una y otra vez, estos hombres religiosos habían sido, ¿qué? Puestos como los acusados. Ellos fueron los responsables de que Cristo hubiese sido crucificado. Versículo 53, ahí de Hechos 7. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ustedes, le dice Esteban, recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. No guardaron la ley. Primeramente, Esteban les dice que ellos llevan la marca de la circuncisión que representa el pueblo de Dios. Pero sus corazones todavía no han sido circuncidados espiritualmente. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Dice de esta manera: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto es una metáfora que significa quitar las pasiones terrenales, una imagen de la regeneración, donde se recibe un nuevo corazón. Mis hermanos, es importante resaltar que aunque la circuncisión carnal no se practicó en todo su recorrido por el desierto, Moisés siempre estuvo más preocupado por el corazón que por la carne. Es lo que dice ahí. Circuncidad puede ser el propicio de vuestro corazón. La circuncisión de la carne era solamente una señal de alguien que era parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2? Para que miremos que en ninguna parte de las Escrituras hay contradicción. Muchos dicen, miren cómo la palabra de Dios se contradice, pero nunca. Son solamente personas que son ateos, y ellos quieren refutar la palabra de Dios, pero nunca podrán con la palabra de nuestro Dios. Miren lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 28 al 29. Dice, pues no es judío el que le es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Él está hablando del corazón, un corazón regenerado, transformado por el poder mismo de Dios. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Es algo que se hace espiritualmente, por el poder de Dios, no en letra. La letra no puede hacer esto, la ley no podía hacer esto. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? Sino de Dios. Mis hermanos, el judío ciertamente podía tener tanto la señal de la circuncisión como las escrituras desde su juventud. ¿Recuerdan del joven rico? He guardado todo eso desde mi juventud. Eso le dice, una cosa te hace falta que hagas, vende todo y dáselo a los pobres, a los necesitados. Y él se fue entristecido porque no podía vender todo y darlo a los pobres. Así que, como dije, los judíos ciertamente podían tener tanto la señal de la circuncisión como las escrituras desde su juventud, pero de nada servía todo eso sin un corazón transformado.
Mas el gentil que oye y cree en el evangelio y comienza a servir al Señor de todo su corazón, como la ley lo enseña, condenará y dará testimonio contra el judío. Mis hermanos, un gentil, el diácono griego Esteban, está condenando a los judíos, y es como que él les dice a ellos: ustedes conocen la ley, pero ¿de qué les sirve si sus corazones no han sido transformados? Él le dice: ustedes conocen la ley, han sido circuncidados, pero ¿de qué les sirve? Ustedes entregaron y mataron al Cristo, al justo. Ustedes han también llevado ante el concilio, han acusado a Pedro y a Juan, han rechazado a Moisés. Los profetas persiguieron, el pueblo persiguió a los profetas y los mataron. Ustedes están haciendo lo mismo. ¿De qué les sirve la ley? ¿De qué les sirve que se digan ser el pueblo de Dios, pero en vano lo honran? Odiando, queriendo matar, matando, persiguiendo, acusando a aquellos que hablan de Cristo. Mis hermanos, como dije, Esteban convierte a los acusadores en los acusados. Mis hermanos, esto sucede con mucha gente bautizada. Solo han sido sumergidos en el agua, pero no han sido regenerados por el poder de Dios. Hay mucho cristiano también que conoce mucha Biblia, pero poco en la práctica. ¿Y qué simboliza el bautismo? Cuando una persona que ha creído en Cristo y se bautiza, muestra lealtad al Dios Trino. Es nuestra comunión con Cristo y en su muerte y en su resurrección, de manera que ahora andamos en novedad de vida. Pero sin una fe genuina, el bautismo es solamente un rito vacío. Sin una vida rendida a Cristo, ninguna de esas cosas tiene significado. Hemos sido testigos de personas que han sido bautizadas, pero mis hermanos, no han sido regeneradas. Solamente porque el pastor, al momento que está bautizando a una persona, hace la invitación de que otros se bauticen, y lo hacen sin nunca haber sido vueltos a nacer. Hay muchos bautizados que no han sido regenerados. Hay muchos bautizados que no son cristianos, que no son creyentes, que no son discípulos de Cristo, que no han tomado su cruz, que no se han negado a ellos mismos porque viven una vida en pecado. Al igual que los escribas y fariseos, el sumo sacerdote, los del concilio conocían la ley, eran, como dije, circuncidados, y hoy en día existen muchos bautizados que en vano honran a Dios. Hermanos, si los judíos estaban indignados, ahora se transformarán en fieras humanas. Vamos allá a Hechos 7, versículo 53. Hechos 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se pusieron alegres en sus corazones y sonrieron con Esteban. No, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban indignados ellos, pero ahora vemos que ellos se habían transformado en fieras humanas. Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo, que allí sería el lloro y el crujir de dientes?
Y esto significa que ahí será el lamento de aquellos que ya están en el infierno, lamentando por no haber creído en Cristo, y otros van a crujir los dientes sintiendo odio, desprecio hacia Dios, al igual que lo hicieron cuando estaban en vida. Airados contra Dios, algunos llorando, lamentando, y otros todavía airados contra Dios. Bueno, aquí vemos que lo mismo estaban mostrando estos hombres al momento de escuchar lo que Esteban estaba diciendo. Ellos se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, mostrando odio, rabia, indignación, desprecio, ganas de matarlo quizás. Cuando una persona mata a alguien, me imagino que están así mostrando odio. En cuarto lugar, vamos a ver una condena que confirma la victoria y la entronización de Jesús. Ahora vamos al versículo 55 y el 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al hombre y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él dijo esas palabras en voz alta. Me imagino que ellos tuvieron que escuchar lo que él dijo. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que esto significa? Que la gloria de Dios que se había manifestado en Mesopotamia, la gloria de Dios que se había manifestado en Egipto, la gloria de Dios que se había manifestado en el Sinaí, esa gloria estaba a la diestra de Dios, que era Cristo. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Después de que Esteban dijo que él había visto los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios, entonces ellos dando grandes voces, como diciendo quizás, cállate, queremos que se calle, se taparon los oídos, como si ellos estuvieran hablando, escuchando palabras blasfemas de la boca de Esteban. Como diciendo, ¿cómo es posible que tú puedas ver los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a su diestra, a la diestra de Dios? Ellos pensaban lo peor de Esteban en ese momento. Mis hermanos, estas son las mismas actitudes de desprecio de las que habla el salmista en el Salmos 22, versículo 7. Salmos 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnean, se burlan, se mofan de mí, estiran la boca, menean la cabeza. Son actitudes de desprecio. Y David dice que los que lo miraban a él abrían la boca ampliamente como gesto de burla, y lo mismo muestra el meneo de cabeza. Mis hermanos, lo mismo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice ahí en el Salmos 22, 7 es lo que hicieron con Cristo. Mateo 27, 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, como diciendo, pobre ingrato, pobre imbécil, pobre hijo del carpintero, hijo de María. Supuestamente te dice ser el rey de los judíos, mírate ahora en esa cruz. Pobre. No sabiendo que Cristo había vencido en la cruz del Calvario. Mis hermanos, la burla de los malvados cumplió el disgusto maléfico profético de estos hombres.
Estos hombres ahí en Hechos 7, 57, ciertamente actuaron como si Esteban estaba hablando blasfemias, pero no lo estaba. Versículos 58 y 60, ahí de Hechos 7. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Miren hasta qué punto llegaron estos hombres. Lo mismo que hicieron los padres de ellos, sus antepasados, que habían perseguido a los profetas, los habían matado, lo mismo hicieron o iban a hacer con Esteban. Y apedreaban a Esteban, perdón, el 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿quién? ¿Cómo? Saulo. Aquí vemos la primera aparición de Saulo de Tarso. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de pies, de rodillas, perdón, clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió, para que entiendan más bien. Cuando miren ustedes esa palabra que dice durmió, niños, tienen que ver el contexto, qué es lo que estaba sucediendo. Ahí vemos que ciertamente Esteban murió por manos de estos hombres malvados, religiosos, que decían amar a Dios, pero con sus hechos decían lo contrario. Sacaron a Esteban afuera de la ciudad, lo apedreaban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Imagino que eran rocas grandes, no pequeñas, con la intención no solamente de herirlo o de amenazarle, sino ya era con una intención maléfica, pecaminosa, para matarlo por causa de Cristo, por echarles lo que les dijo en cara. Aquí se convirtieron los papeles. A él lo habían llevado como el acusado por sus acusadores, pero él los convirtió en los acusados. Y él fue el acusador y él fue quien pagó el precio. Esteban bien sabía lo que le podía suceder, sí lo sabía. Él estuvo dispuesto, mis hermanos, a morir como Cristo, con amor por sus enemigos y sumisión a Dios por fe en el Señor Jesús. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Imagino que en ese momento todavía lo estaban apedreando. Quizás ya piedras le habían pegado en su cabeza, en sus brazos, en su cara. Pero él, en vez de maldecirlos, al igual que Cristo cuando estaba en la cruz, él dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, noten que Esteban comenzó su sermón hablando acerca de la gloria de Dios. Versículo 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. De la misma manera terminó el sermón. Versículo 55. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Mis hermanos, los ojos de Esteban habían sido abiertos para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él murió por convicción. Mis hermanos, un hombre no puede estar dispuesto a morir por las cosas que él duda. ¿Quién va a morir por algo que él puede llegar a dudar? Nadie. Esteban murió por la espera y convicción de lo que no podía ver.
Pero antes de morir pudo ver al autor y consumador de su fe, a Cristo, que estaba donde, a la diestra de Dios. Lo que él pasó, lo que él vivió, lo que él habló ante el concilio, era porque él había creído en Cristo por fe. Pero él tuvo el privilegio, mis amados, de poder haber visto a Cristo a la diestra del Padre, al autor y consumador de su fe, antes de morir. El justo por la fe vivirá. Aquí podemos ver, mis amados, que la gloria de Dios, mis hermanos, se muestra a través de la faz de Cristo. Aquí vemos a un hombre entregado a la predicación, al evangelio, a Cristo, dispuesto a morir. Aquí vemos lo que estos hombres ciertamente estaban dispuestos a sufrir. Anoche estuve mirando la película Pablo, apóstol de Jesucristo. No sé si la han visto o no. Mirando yo y mi esposa me dijo, amor, ¿verdad que esos hombres no vivían como uno? Le pregunté cómo. Pues como uno, aquí estamos cómodos, tenemos todo. Le dije, ellos estaban entregados a la obra. Para ellos no habían días de vacación a la playa. Para ellos no había un día para relajarse en una alberca. Su vida era Cristo. Estaban dedicados a la predicación del evangelio para que los incrédulos fueran salvos. Y yo le dije, nuestras vidas no se comparan a la vida de ellos. Ellos no tenían libertad para reunirse, para orar. Ellos constantemente eran perseguidos, arrestados, apedreados, vituperados, escondiéndose de sus perseguidores. Sus vidas eran difíciles. Encarcelamiento, desprecio. Mis hermanos, hoy cuando le decimos a los incrédulos que somos cristianos, queremos que nos traten bien, que nos amen. Las vidas de ellos eran lo opuesto. El punto, Esteban estuvo dispuesto a morir al igual que Cristo. ¿Estaremos nosotros dispuestos, mis hermanos, para morir como Cristo, a morir como Esteban, por predicar del evangelio? ¿Cómo actuaríamos nosotros si algún día llega una persecución? ¿Qué haríamos? Está de pensarse, ¿no? Vemos que Cristo es nuestro modelo a seguir. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por Cristo. Padre, gracias, Señor.